Mire, no hay manera de desvincular, y voy a entrar con esto al acontecimiento más importante que se produjo en el orden noticioso aquí en el día de ayer, que es la comparecencia del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en un programa de televisión, en una entrevista especial que concedió a dos comunicadores. Y yo digo, no hay manera de usted no vincular una referencia que hace el presidente de la República con el acontecimiento de ayer. Ayer se emite ese decreto, el 88-21, y se emite el decreto y se produce la comparecencia del presidente de la República, y hay una referencia que el presidente hace, voy a hacer una cita textual. Creo, escúchame, también, el 334 es el decreto. 334, ok, 21. pues ese es el decreto que se emite ayer. Resulta que el presidente dice en una parte de su intervención, el que la hace, la paga, sea del partido que sea. Una expresión similar, si no la misma, utilizó el presidente Abinader cuando tuvo que hacer una intervención frente al país después de haber dispuesto lo que hizo con el caso de Leonardo Faña. Recuerdo exactamente que el presidente decía, el que la hace, la paga, y se produjo el decreto suspendiendo o designando a un director del IAD interino. Ese interinato parece que se va a hacer de por siempre, y que en cualquier momento hay que emitir un decreto confirmando o sencillamente no emitir un decreto, y el director interino se va a perpetuar en el tiempo, porque además que han puesto en el IAD es un hombre muy competente y es un experto en el tema de la agropecuaria, un hombre de muchos años, de una experiencia vasta manejándose en el sector agropecuario, un productor y un empresario del sector privado bastante eficiente. O sea, creo que tiene todas las garantías para ser confirmado. Me refiero a Danilo del Rosario. En el caso de Kiko Tobar, como Geomar dice, es un hombre con extraordinarias condiciones, con buenas referencias como administrador o director general de aduanas, un hombre que tiene fama de honesto. Entonces, a partir de ahí, eso parecería que va a ser un caso similar, pero me llama la atención que el presidente en ambas situaciones hace referencia a eso. Que anoche no fue eso lo único que dijo, evidentemente que no. Es una cuestión que la prensa muy inteligentemente destaca, porque era para destacarse, sobre todo en el momento que él lo decía. Porque eso lo decía ayer cuando emite el decreto de suspensión del administrador general de la lotería, y no podía ser diferente. El presidente, ustedes recuerdan que yo le contaba que tuve la información de que el motivo central de aquel seminario de 2 días en la sede de la Cancillería de la República, que había protagonizado, encabezado el presidente de la República, era justamente para pedirle a su equipo, al equipo con el que él estaba o está gobernando, ministros, administradores, directores generales, que sean honestos, que sean eficientes y que no va a tolerar ningún tipo de acto de corrupción. Entonces el presidente está desarrollando una línea de comunicación muy clara para que los servidores públicos entiendan que cuando se pasen en rojo habrá consecuencias. Entonces ayer él refirió eso, pero la parte para mí y para algunos diarios que la han jerarquizado más importante del presidente es lo que tiene que ver con el anuncio que hace el presidente Abinader de un aumento salarial. Un aumento salarial en cascada, lo que vale decir que no es solo, como en principio él planteaba cuando inició el tema, aumentar el salario mínimo, sino un aumento salarial en cascada. Que de entrada yo le digo a la gente que me está viendo, se puede hacer la pregunta que yo me hacía anoche cuando veía al presidente. Bueno, bien, presidente, un aumento salarial. Y como diría Hipólito a Calderón en aquella entrevista famosa, Hipólito candidato, hablando de un proyecto habitacional que iba a desarrollar, y cuando le preguntan, en Telantilla fue, recuerdo, ¿y de dónde sale el dinero? Calderón. Entonces, ahora ¿Dónde mismo, están los cuartos? ¿dónde están los cuartos? Ahora mismo, usted le puede preguntar al presidente de la República, ¿y dónde está el dinero? ¿De dónde saldrá el dinero? Y lo de dónde saldrá el dinero no es una pregunta ociosa, es que si estamos en una situación
en la que el gobierno precisa de recursos y es la razón por la que se quiere o por la que tendremos en algún momento que hacer una reforma fiscal, evidentemente que el gobierno tendrá que disponer de recursos que a lo mejor no tiene o a lo mejor lo tiene identificado ya el presidente de la República, porque para hacer este anuncio, un anuncio que genere expectativa, y los gobiernos y los presidentes, los líderes en sentido general, son cautos al momento de generar expectativa desde el gobierno, porque una cosa es que usted genere expectativa en la oposición, y bueno, dice mi mamá, ofreciendo nadie quiebra, pero el que ofrece es que esté en la oposición, el que esté en el gobierno no puede ofrecer, eso es dando y dando. Por eso digo, yo pienso que esa es una parte importantísima la que el presidente aportó. Sí, el presidente dice, vamos a aumentar el salario y va a ser un aumento en cascada. Eso significa que el aumento va a llegar o puede llegar a gente que tiene salarios más o menos considerables en la administración pública, sino no solamente al empleado que gana 10, 12 mil pesos como salario mínimo en el sector público, sino que va a ser un aumento mucho a un nivel mayor el que proyecta ser el gobierno según lo que dijo el presidente de la República. ¿Por qué el aumento del salario? Bueno, el presidente lo explica. El presidente dice, se ha estado produciendo en el país aumentos considerables de precio y queremos devolverle a la población el poder adquisitivo. Si usted, para que la gente entienda, el público, el gran público entienda a qué se refiere el presidente, si usted tenía un salario de 20 mil pesos para el nivel de vida que usted lleva, entre comida, pago de casa, pago de energía eléctrica, pago de transporte, y resulta que para usted hacer lo mismo que ha hecho en los últimos tiempos, ya necesita de 24 mil o 25 mil pesos, entonces el presidente, para que la gente me pueda copiar adecuadamente, el presidente procura arrimar el salario a una cantidad parecida, a eso es lo que le llaman devolverle a la gente el poder adquisitivo que ha perdido a partir de que se han aumentado los precios de artículos fundamentales de consumo. Entonces, eso es un asunto que la gente espera. Después de ese anuncio, creo que hay gente que no va a dormir diciendo, ¿y cuándo es? Bueno, el presidente dice que va a ser en los próximos meses. Estamos ahora en el mes 5. Los próximos meses uno supone que es antes de que se vaya el año, porque de ser para el año que viene, el presidente hubiese dicho el año que viene. ¿Qué otra cosa importante dijo el presidente? Sumamente importante. El presidente en su intervención de ayer ha dicho que hay que hacer la reforma, que hay que eliminar exenciones impositivas que se han dado para algunos sectores y que ya no tienen sentido, no hay razón de ser. El presidente está consciente, y me atrevo a asegurar que ha entendido de manera clara que la coyuntura actual del país no soporta, no hay condiciones políticas, no hay condiciones sociales para llevar a cabo una reforma. Yo planteaba temprano del año, de que el gobierno tenía un gran reto, y lo hice a partir de que el presidente de la República, ustedes recordarán, que dijo que en 6 meses, que ya pasaron esos 6 meses, estaría enviando muy posiblemente para discusión un proyecto de reforma al CES, a la Comisión Económica y Social, para que juntara a los diferentes sectores del país que tenían que opinar sobre una posible reforma y alcanzar algún nivel de consenso y que posteriormente eso vaya al Congreso de la República. Pues el proyecto no se conoce, el proyecto no se ha enviado y no creo que se vaya a enviar por lo que el presidente decía. El país tiene una situación complicada ahora, tenemos el referente de Colombia, una cantidad importante de muertos por un proyecto de reforma que se envió al Congreso y que se entendía que iba a erosionar más las condiciones de vida de los ciudadanos, y la población salió a las calles, la población, y todavía hoy, a pesar de que el gobierno retiró el proyecto, a pesar de que hubo de renunciar el ministro de Hacienda y otros 2 ministros del gobierno, todavía hoy hay situaciones de extrema dificultad en la gobernanza de Colombia con ese proyecto de reforma fiscal. Ese referente ha servido para que aquí en el país se reflexione, ha servido para que el doctor Leonel Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo y con representación en el Congreso, considerándole la segunda mayoría en el Senado de la República, haya fijado una postura de rechazo a la reforma. Y tengo la información de que el Partido de la Liberación Dominicana, que oficialmente no ha opinado sobre el tema,
está en la misma tesitura de rechazo a la reforma en la coyuntura actual. Eso me dice a mí que el presidente, que es un hombre que vive en este país y que está aterrizado, diga, eso será para el año que viene. O sea, a partir de eso, no hay duda de que la reforma se va a intentar para el año que viene, y si no se hace temprano del año que viene, yo le digo a ustedes que esa reforma, desgraciadamente, se va a quedar para el 2025, porque no es verdad que si la reforma se acerca al periodo en que Luis Abinader va a pesar en reelección, no es verdad que va a hacer reforma, para que ustedes lo sepan. Él no va a hacer reforma si no se hace a principios del año que viene, porque ya a mediado final del año 22, este hombre va a estar pensando y dándole vuelta al país por el tema de la reelección, como lo hizo Danilo, No es una novedad lo que estoy diciendo. Recuerde que este es el cambio, que el presidente no puede comportarse igual, que no puede huirle a la reforma, que no es agradable para ningún mandatario, para ningún gobierno, por eso todos le dan de lado y hacen cualquier cosa por no enfrentarla, pero es necesario. Lo que decía el presidente anoche era que quería presentar primero el presupuesto del próximo año 2022. Los presupuestos se presentan en el último trimestre, el correspondiente al próximo año 2022 se presentaría a final de este año, y que eso es lo que él quiere hacer, o sea, presentar el presupuesto del próximo año 2022 previo a esa reforma. O sea que yo no creo, don Dani, que se quede para el 2025, no, esa va el próximo año 2022, porque no hay forma del gobierno quizás desarrollar muchos de los proyectos que tiene en carpeta si no logra esos ingresos. Quizás quiera presentar el presupuesto previamente para muchas cosas que se hacen a partir de allí. Siempre hablamos, cuando referimos a la reforma, la eficientización del gasto, el tema de las exenciones, o sea, de esos grupos que reciben esos privilegios y que molesta muchísimo, sobre todo a los que tienen que pagar más o a los que no reciben absolutamente nada, ni siquiera nos lo devuelven en servicio, en eficiencia del servicio que pagamos rigurosamente y muchas veces muy costoso. Entonces, no creo que el presidente le dé largas, sabe las consecuencias políticas que tiene la reforma. Creo que los demás líderes de los partidos políticos están conscientes de esa situación. No creo que haya mayores, depende también, no conocemos en detalle cómo se hará la reforma, eso no lo sabemos. Pero debe presentarlo el gobierno en algún momento. Si es como lo ha planteado el presidente en el día de ayer, entonces eso lo conoceremos a final de este año 2021. Como usted dice, ya a partir del próximo año estaremos en campaña o iniciando, delimitando esa situación de cara al 2024, porque hay que empezar a trabajar con mucho tiempo de anticipación. Pero yo no creo que el presidente le dé de lado a la reforma, partiendo del interés que tiene y de los recursos que necesita a partir de la misma. Yo creo que esa va el año, el próximo. No es que yo le esté deseando, no es eso, pero no creo que el presidente le dé mucho más larga como para dejarla para el año 2025, no lo creo, ¿no? El presidente Luis Abinader es un político que, a decir de algunos amigos con los que he dialogado, incluso de la oposición, ha sacado esa astucia en el ejercicio del poder, ha desarrollado una capacidad de ver cosas que antes no lo tenía, porque se ha sentado en la cumbre donde usted tiene acceso a información que antes no tenía, y que a veces cuando se comienza en eso se sorprende, se va sorprendiendo, porque cada día ve más cosas y más cosas y más cosas. Asimismo son los problemas que le llegan en abundancia también los problemas, y le explota una cosa por acá. Cuando usted cree que está resuelto el caso de las Fuerzas Armadas o de la policía o de obras públicas o de salud pública, le explota la lotería, le explota cualquier ruido en cualquier parte. Y es una situación muy difícil el ejercicio del poder, sobre todo en países como este, donde yo recuerdo que el presidente Fernández decía: señores, hasta para reparar el ascensor del palacio yo tengo que firmar una orden para todo. Es un país muy presidencialista. Se ha hecho un ejercicio de irle quitando ciertas funciones
que no era necesario que un presidente tenga que ocuparse de esas cuestiones, pero si usted quiere ver cómo es este país, vaya al Palacio Nacional cuando el presidente está fuera del país. Baja la intensidad de las cosas y de las actividades por el Palacio Nacional, aunque el presidente delegue en el vicepresidente y en otros funcionarios. Es así, el presidente Abinader sabe de la responsabilidad. Cuando yo escucho a los presidentes hablar, como el caso de Luis Abinader, me preocupa sobre una cuestión de insistir mucho en la corrupción. Él mismo lo dice, podrá haber casos de corrupción, mas no impunidad. El presidente no puede garantizar a totalidad que no se produzca impunidad. Una impunidad de una inercia del mismo sistema que tiene que ver con otros ámbitos que él no controla, porque el Poder Judicial, los jueces, tienen sus decisiones y alguien a quien el Ministerio Público le aporte pruebas y le haga acusaciones, cuando llegue a los tribunales puede ser que esa persona logre salir por una buena defensa, por una debilidad procesal, por lo que sea. Entonces hay cosas que el presidente no puede garantizarla. Me parece a mí que el presidente no puede estar hablando con toda esa plenitud de garantía. Y otra cosa, claro, debe de decirlo, no tengo cómplices, tengo amigos, mas no cómplices. Entonces, el que cometa un hecho será procesado y es lo correcto. Insiste mucho y me llamó la atención, él usa un término corrupto patológico, creo. Tendría que ser un corrupto patológico para no darse cuenta de que estamos en un proceso, y no es un proceso de Luis Abinader. No es que Luis Abinader ha llegado con la varita mágica contra la corrupción, ni se ha colocado por encima de todo el mundo, no. Es la sociedad que exige, que ausculta, que demanda. Y Luis Abinader sabe que ha llegado en una ola de rechazo y de indignación que salieron a las calles todos estos movimientos, y él entiende, creo yo, que si defrauda, si la gente lo percibe como un enmarañador, truculento, que lo que está haciendo es pose, entonces la reacción de la gente es la decepción, la rabia viene, una rabia social. Él está convencido de eso, creo, y por eso insiste mucho en el discurso. Hay cosas que él no puede controlar. Sobre esa cuestión de los impuestos, que a propósito, Dani, usted que tiene responsabilidades empresariales y nosotros que tenemos organizada nuestra condición impositiva, hoy es el último día para hacer la declaración del impuesto de transferencia a los bienes, el ITEBI, ¿verdad? El 18% que se paga, aunque a usted no le paguen el bien o servicio que usted ha vendido, pero que usted facturó, y es uno de los garrotazos más duros, acompañado de el anticipo, acompañado de una proyección de un impuesto sobre la renta que le debitan, si usted no supo tener la capacidad que tienen algunos amigos que piden factura hasta por un frío que compran para ir disminuyendo los costos y los gastos, ¿verdad? Con eso pagar menos. Eso que llaman elusión, que es un eufemismo de la astucia que le permite la ley. No se ría, Dani, que usted lo sabe. La astucia que le permite la ley. Es difícil manejar pequeños negocios, emprender con un sistema impositivo como el nuestro. Y hay que reconocer y recordar, Dani, que el año pasado el presidente Luis Abinader y el sistema impositivo eliminaron unos pagos, tú recuerdas, ¿verdad?, que posibilitó que muchas empresas pequeñas, pues, esa presión que se tenía con los anticipos, pues no la tuvieron, o no la tuvimos, lo que también tenemos nuestro pequeño vía de poder facturar alguna nuestro pequeño ventorrillo. Nuestro pequeño ventorrillo. Esa es una parte. Esa reforma debe tener un componente humano. ¿En qué sentido? Los presidentes y Danilo Medina, que hacía sus visitas sorpresa y se reunía, por ejemplo, con los que producen casabe en Monción para que suplieran. Pero hay unos procesos, unos requerimientos, unas exigencias que la gente dice, óyeme,
es imposible, yo no puedo arrancar porque esto me está golpeando, no tengo flujo de caja, no tengo capacidad económica, no soy sujeto de crédito. No, o sea, esas cosas hay que acompañarlas de la parte humana. Me parece que si viene la reforma, como dice Johanna, debería tener ese componente. Y por último, dice un sabio empresario dominicano, José Luis Corripio Estrada, cariñosamente Pepín, que el mejor presidente para él sería el que no aspire a repostularse ni que lo reelijan, y el que tampoco le importe mucho que su partido pierda las elecciones próximas. El que haga lo que debe de hacer, el que no posponga, como decía el presidente de Chile, Ricardo Lagos, el que no posponga las decisiones. Bueno, el presidente no solamente habló de eso, el presidente hizo anuncios importantes también desde el punto de vista de proyectos de infraestructura, obras pendientes. Decía el presidente que en el caso de Pedernales, dice que ya ahí hay un proceso abierto, hay un proceso en marcha para dotarle de servicio. Ahí va a estar pronto el servicio del aeropuerto, la planta de tratamiento y de generación de energía eléctrica. Dice que por lo menos hay 13 empresas que quieren instalarse en Pedernales de diferentes órdenes para desarrollar el turismo, que es una meta que se ha propuesto el presidente Abinader. Ese es un proyecto interesantísimo que habrá de generar una cantidad importante de empleo. Sobre Manzanillo, dijo que pronto va a dar el primer Picasso para la instalación de un astillero que va a generar 500 empleos. Dice que el Banco Interamericano de Desarrollo está trabajando ya, haciendo un levantamiento en el puerto de Manzanillo. El 25 de este mes, dice el presidente, el 25 de este mes de mayo, se va a hacer un acto que él va a encabezar en Barahona para poner en funcionamiento el puerto de Barahona. Es decir, todos esos son pasos importantes para mejorar la economía, para mejorar las condiciones de vida de la gente.